2, 1. Y aquí estamos de vuelta entre mujeres con el abogado Mark Álvarez, especialista en inmigración. Y antes de irnos a comerciales, voy a otra vez hacerte la misma pregunta para esas personas que apenas nos acaban de escuchar. Y la pregunta era, antes de las elecciones presidenciales, el presidente aprobó a miles de estudiantes y documentados a que tengan acceso a un permiso temporal, de los cuales 1.260.000 son elegibles y 308.935 solicitudes. ¿Por qué hay tan pocos estudiantes indocumentados que no están beneficiándose de esta ley, de este servicio? ¿Hay miedo o es porque cuesta mucho dinero? Bueno, es que sí tiene un costo de $465. Y por eso algunos creen que es un costo difícil de pagar, sobre todo a corto plazo. Déjeme, antes que sigas respondiendo esa pregunta, ya que hablas que es un costo, ¿hay una manera que ellos no puedan pagar, o una ayuda donde los puedan ayudar a esos jovencitos a pagar esos 450, como un waiver, como un... No, para esto no. Sí existe el waiver, pero técnicamente es muy difícil para la acción diferida para los llegados en la infancia. Yo creo que más probable, algunos tenían miedo, de hecho, tenían miedo de una victoria de Mitt Romney. Cuando ganó Barack Obama, porque Barack Obama, él efectuó el programa de la acción diferida a través de Jenna Napolitano, una secretaria de Homeland Security, de Seguridad Doméstica. Algunos temieron la victoria de Mitt Romney, pero tampoco hemos visto una subida de solicitudes desde el 6 de noviembre cuando ganó Barack Obama. Otras razones, hay algunos requisitos y algunos quizás no cumplen con los requisitos o quizás están esperando algo más. Porque para recalcar, hay 5 criterios más o menos para la acción diferida. Es para las personas que llegaron a Estados Unidos sin documentos o con documentos antes de los 16 años. Tenían que haber estado aquí 5 años el 15 de junio de 2012. Quiere decir, tienen que haber estado viviendo en Estados Unidos desde el 15 de junio de 2007. Tenían que tener menos de 31 años el día 15 de junio de 2012. También tenía que cumplir con el criterio de la educación o estar en la escuela, haber terminado la preparatoria high school en inglés o tener el equivalente GED, GED por sus siglas en inglés, o tiene que haber servido con honores en el ejército. Hay otro criterio que quizás descalifica a algunos, o algunos temen el criterio de no tener antecedentes penales fuertes. Por ejemplo, el delito de conducir bajo influencia descalifica a la persona de la acción diferida. Por eso hay varias razones por las que las personas quizás eligen no solicitar la acción diferida. Y la última razón es un programa temporal. La acción diferida no es una residencia ni es estatus legal. Es una protección en contra de la deportación durante 2 años. Algunos quizás evalúan los costos y los beneficios y dicen o deciden, para mí no vale la pena. Entonces, tal vez tienen un poco de miedo de ser, pueden ser deportados, o sea, los padres, porque a la misma vez debe haber un cierto miedo de aplicar qué va a pasar después con ellos, o qué va a pasar con los padres. Ya nos tienen fichados, ya tienen nuestra información, ya saben dónde vivimos, y tal vez hay un poco de miedo también en ese aspecto. Puede ser, aunque una cosa que ha hecho claro el gobierno, no van a usar los datos en las solicitudes para llevar a cabo deportaciones, excepto en circunstancias muy especiales. Muy bueno que aclaraste eso para que todas esas personas tengan esa información, porque hay muchos que no somos un poco, no ignorantes en el sentido de no educación, pero somos ignorantes acerca de las reglas migratorias en este país. Y yo diría falta de conocimiento. Yo uso la palabra ignorante a veces y mi esposa me dice, no puedes usar ignorante. Pues yo uso ignorante también para mí, porque todos somos ignorantes en una cosa u otra. Pero yo creo que es mejor decir falta de conocimiento. Por falta de conocimiento, ellos quizás no solicitan un beneficio y no deberían tener tanto miedo de un gobierno que va a usar la información en su contra, excepto en los casos de fraude y de las personas que tienen antecedentes penales fuertes. Buenísimo. Ahora, por aquí tengo una preguntita.
Bueno, mientras que se espera que se apruebe y se pase una reforma migratoria, porque ese es un proceso, eso no va a ser de la noche a la mañana. Las personas, por ejemplo, que están en proceso de deportación, ¿qué va a pasar con esas personas? ¿Qué va a pasar inclusive con esta gran cantidad de jóvenes que no han podido ser elegibles para este beneficio de la ley diferida? O sea, con una reforma migratoria, ¿cuáles serían aquellos criterios que pueden cambiar para beneficio de la mayoría de estos jóvenes, de todos estos jóvenes indocumentados? Bueno, yo creo que para muchos jóvenes, incluso para jóvenes que quizás califican para la acción diferida, pero no han pedido la acción diferida, lo más importante es comportarse conforme con la ley. Yo creo que la acción diferida es un buen programa y es una oportunidad para muchos. Pero yo también estoy diciendo esto, soy abogado, tengo la licencia de Utah y también de Maryland. Yo aconsejo a toda la gente ir a las organizaciones sin fines de lucro. Hay muchos que están ayudando, incluso están ayudando gratis, o a muy bajo costo, como Holy Cross Ministries es uno. Ellos cobran $50 si la persona ha rellenado sus propios formularios. Muchos, en mi experiencia, muchos jóvenes que califican para la acción diferida son personas inteligentes, son personas capacitadas. Ya han demostrado con el criterio de la educación tener un nivel educativo. Esas personas pueden entender los formularios, pueden rellenar sus propios formularios. Para tener la conciencia tranquila, yo aconsejaría a esas personas ir para una revisión de los papeles, pero tampoco tiene que pagar muchísimo dinero a un profesional para que el profesional rellene los papeles. Exacto. Ahora, una pregunta antes que se me pase por alto. Los privilegios de esta ley diferida, los beneficios, eso incluye adquirir una licencia de conducir, permisos de trabajo, pero eso es eso es en todos los estados o hay en algún estado, porque, o sea, si nos vamos a Arizona la situación de inmigración en Arizona es bien fuerte. O sea, de qué manera estas leyes federales van a afectar las regulaciones que se han establecido en Arizona? Bueno, una cosa que quiero dejar claro es que la autoridad sobre la inmigración es constitucionalmente y por jurisprudencia de la Corte Suprema federal. Los estados pueden hacer muy poco con respecto al tema migratorio. Por eso, del permiso de trabajo, si una persona califica para la acción diferida, tiene el derecho, si demuestra la necesidad económica, de tener un permiso de trabajo del gobierno federal. Eso es válido en todos los estados. Con respecto a la licencia de conducir, eso es una autoridad estatal. Por ejemplo, Utah está dando una licencia limitada de 2 años, limitada a la estancia de la acción diferida. Otros estados han decidido dar o no dar en algunos estados la licencia de conducir. ¿Cuáles son esos estados? Bueno, Arizona es uno. Michigan estaba debatiendo también la posibilidad de dar o no dar la licencia a las personas que tienen la acción diferida. Yo no voy a contar estado por estado, pero hay diferencia entre los estados. Okay. Antes de seguir continuando hablando de la reforma migratoria, Carlos, tienes una pregunta. Hace 3 meses envió la documentación y le contestaron que es posible que le manden el Social Security, pero tampoco es seguro. Es así como contestan a todas. O sea, le dijeron tal vez que sí y después que no es... No, gracias por la pregunta, Carlos, y gracias, Jessica, también por repetir la pregunta, y gracias, Arlenis, también por las preguntas. Esa es una pregunta fácil. Si una persona tiene un permiso de trabajo, tiene que ir a la oficina de seguridad social para pedir su tarjeta, para pedir su número. Con el permiso de trabajo, la persona tiene justificante para tener un número de seguridad social. Normalmente en este momento los indocumentados no pueden tener un número de seguridad social porque no tiene el justificante. Con el permiso de trabajo sí tiene el justificante.
Buenísimo. Pero una cosa es que la persona tiene que ir a la oficina de seguridad Sí, social. ajá, directamente. Es una agente aparte. Perfecto. Y eso quizás para aclarar, a veces las personas creen que todas esas agencias están conectadas. No. Lógicamente debería ser así, Sí. pero no es. No, es verdad. Yeah. Es verdad, ninguna de esas agencias están conectadas. Es como el driver license es uno, Social Security es otro y es diferente. Parece absurdo, ¿no? Sí, Pero sí, es así sí, como funciona. sí. Sí, aquí tengo otra pregunta a Mark. ¿Por qué el tiempo de espera para recibir una tarjeta de residencia toma tanto tiempo entre familias? Padres a hijos, 5 años. Hermano a hermano, más de 10 años. Residencia por trabajo, 6 años. ¿Piensa usted que esto puede cambiar y por qué pasa esto? Bueno, pasa porque solo puede proporcionar un número limitado de visados cada año en las categorías. Aparte de eso, no ha tocado este tema, pero se cambia de país a país. Por ejemplo, los hermanos de las Filipinas tienen una espera de más de 23 años. Los mexicanos en varias categorías tienen listas de espera de más de 15 años. Porque yo creo que es un fallo del sistema. Yo creo que el gobierno en un momento u otro va a tener que llevar a cabo una reforma migratoria que corta esas listas de espera. Pero es como funciona el sistema. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo, y esto es algo hipotético porque no conozco la cifra exacta. Pero vamos a suponer que hay 50,000 visados disponibles en una categoría. Si 70,000 personas solicitan la residencia en esa categoría, quedan cortos. 20,000 menos. Esos 20,000 personas van en una lista de espera para el año siguiente. Y va sumando hasta tener una lista de espera en una categoría de 23 años. Es un sistema fallido. Y hace falta llevar a cabo una reforma migratoria para sanar el sistema migratorio. Porque eso, de hecho, buena pregunta, desde mi punto de vista va en contra de la dignidad humana. Hacer esperar una persona tanto tiempo después de haberle cobrado $420 por empezar el proceso. Eso deja mucho que decir del sistema que tenemos actualmente, el sistema de inmigración. O sea, realmente que no es tan eficiente realmente para solventar los problemas. Y yo creo que los visados, el número, las cuotas, no están actualizados con la necesidad económica, la necesidad social. Aparte de eso, deberíamos hacer más sencillo el sistema. ¿Por qué una persona tiene que rellenar un sinfín de papeles cuando sabe de antemano que califica? Eso quizás genera más dinero y quizás más dinero para los abogados también, pero es algo que deberíamos cambiar. Nadie debería tener que pagar miles de dólares por un proceso demasiado complejo. Y aparte de eso, quizás miles de dólares a los abogados. Deberíamos tener procesos más sencillos. Exacto. Antes de irnos a comerciales, hay otra pregunta obligada que hay que responder. Y es con respecto a una propuesta de amnistía. Queremos saber si eso podría estar en el tapete de las discusiones actualmente en el Congreso. ¿Qué posibilidades hay de que eso se dé realmente? Pero bueno, vámonos a unos comerciales. Pero este segmento está patrocinado por King y sus accidentes de auto en Utah. Consulta gratis a Senia al 801-916-3820. Ya volvemos. Gracias.